Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, qué gusto estar con usted. Mil saludos a toda la mesa de trabajo, a Montserrat, a Demar, a William y a toda la audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias por este saludo. Y una pregunta para empezar. Colombia creció el 1.1% en el primer trimestre. Eso pues creyendo las cifras oficiales. Del segundo trimestre, todas las expectativas es que no va a llegar al 1%. Y sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice que en el año va a crecer el 2.3%. Ni el Banco de la República calcula 1.8%, pero uno de los directores del Banco de la República, el doctor Ocampo, ya habló de 1.5%. ¿Qué pasa cuando una economía está creciendo a esos niveles? El año pasado creció el 1.8%. El año antepasado, después de la bonanza petrolera, creció el 3%. ¿Qué pasa con una economía así a la luz de los analistas internacionales, Alberto? Pues a ver, doctor Fernando, yo estoy de acuerdo con usted. Ese 2.3% del Fondo Monetario es Alicia en el País de las Maravillas. Ese no lo vamos a lograr, bajo ninguna circunstancia. Yo tengo 1.8, le digo porque tengo 1.8 y no 1.5, porque yo creo que hay algo que sí va a pasar en la segunda parte del año, que es que hay una base de comparación muy baja para todo lo que tiene que ver con la inversión petrolera en Colombia. Entonces, a pesar de que tenemos los problemas inmensos con las comunidades y todas estas barbaridades que quieren hacer los ambientalistas de prohibir la explotación petrolera y la minería, etcétera, etcétera, a pesar de eso, creo que sí hay un plan de inversión desde el punto de vista de Ecopetrol que se va a cumplir. Entonces, ahí estamos hablando de más o menos 2.700 millones de dólares de inversión este año en exploración de petróleo, ¿no? Y eso es más de lo que hubo el año pasado. Entonces va a haber, en la última parte del año, va a haber un crecimiento de más o menos 30% en la obra de infraestructura, en la obra de inversión, pues, atada al plan de inversiones de Ecopetrol. Y eso va a ayudar un poquito. Ahora, doctor Fernando, 1.8% para un país como Colombia es una tragedia. Colombia debería estar creciendo al 6%, porque nosotros lo que queremos es acabar con la tragedia de la pobreza. Entonces, que estemos creciendo al 1.8% no debe poner contento a absolutamente nadie. Y yo, por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno, no lo celebraría, porque a veces yo veo que el gobierno a veces celebra que crecemos más que Brasil o que crecemos más que otros países de la región. Pues a mí me parece no me parece que eso sea una buena política, porque lo que debemos recordarnos es que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para crecer al 6%. Y en eso yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Alberto Carrasquilla hace ya un par de años, en que hablábamos sobre la oportunidad perdida que hubo de apostarle absolutamente todo en términos de capital político al proceso de paz, con la excusa de que una vez se firmara el tratado o el papelito pues con las FARC, la economía iba a crecer al 6%. Y eso yo creo que es un error impresionante que se cometió en estos últimos 7 años, y es desafortunado porque se perdieron oportunidades de utilizar capital político en otras cosas que hubieran generado mucho más crecimiento económico en Colombia. Porque eso yo lo he defendido, y usted es testigo, doctor Fernando, desde el momento en que se supo que estaba habiendo una conversación con las FARC. Yo lo dije, y lo dije públicamente. Dije, es un error grandísimo de la administración del presidente Santos vender el proceso con las FARC como un proceso que vaya a incrementar el crecimiento económico. Eso no va a pasar. Y no va a pasar por una razón muy sencilla. Porque el 90% del PIB de Colombia ya se producía en zonas por fuera del conflicto, bueno, no digamos conflicto, por fuera de la amenaza terrorista. Ya el 90% se creaba en esas partes del país, y por lo tanto, para usted crecer al 6% solamente por firmar la paz, ese 10% restante lo hubiera tenido que poner a crecer como al 30% anualizado, y eso es imposible. Entonces,
digamos, esa historia que a muchos les encanta, por ejemplo, al senador Roy Barreras le encanta decir que el dividendo de la paz es inmenso, etcétera, y que el país va a crecer pues como Asia emergente, porque estos bandidos pues ya no están secuestrando, o bueno, la mitad no están secuestrando, la otra mitad se siguen secuestrando. Entonces, como esa tesis, digamos, fue la que generó, en mi opinión, un error muy importante desde el punto de vista del manejo de la política económica, y es lo que nos tiene creciendo tan poquito. Y ese crecimiento viene de la mano con otras realidades que son dramáticas. Obviamente un crecimiento tan bajo trae desempleo. Entonces aquí el DANE no reconoce desempleo sino empleo informal. Casi el 50% del empleo que hay en Colombia es empleo informal. Eso es la teoría del rebusque. Alberto, ¿eso lo miden bien los analistas internacionales? Que hay un 50% de colombianos que supuestamente trabajan y que hacen monerías en los semáforos, o que venden mangos en una esquina, o que le roban a alguien el celular, y esos son empleados. Sí, los analistas que conocen bien la historia manejan muy bien esas cifras, doctor Fernando. Yo he conocido gente en Wall Street que no tiene absolutamente nada que ver con Colombia, pero que hace seguimiento de la economía de Colombia, que es realmente gente muy impresionante en su capacidad intelectual, gente muy buena, que ve muy bien la historia, que entiende bastante bien la historia de Colombia, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que es importante que la audiencia entienda algo ahí, doctor Fernando, que es que en este mundo todo es lo que los economistas y los financistas llamamos un valor relativo. Entonces, por ejemplo, ayer revisaba yo los números de inversión extranjera en papeles colombianos en términos anualizados, y el último número, eso lo da la balanza cambiaria. El último número anualizado estamos alrededor de 7.000 millones de dólares. Hace 2 años estábamos en 14.000 millones, ahorita estamos en 7.000, pero hay que ser justos con la evidencia, estamos bastante más arriba de lo que estábamos hace unos 5 o 6 años en esa inversión. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque hay más dinero invertido acá, en Colombia. Porque, por ejemplo, todos vimos, o todos estamos viendo lo que está sucediendo con Turquía, que era un país hasta hace 3 años una de las esperanzas del mundo emergente, pero con Erdogan y todas las jugadas bastante cuestionables que ha hecho, pues Turquía, digamos, ha salido muchísimo de la visión de los inversionistas internacionales. Sudáfrica también, por ejemplo, que era un país que pintaba muchísimo mejor hace 4 años, entonces también ha salido muchísimo de la visión de los inversionistas internacionales. Entonces, eso lo que ha logrado, digamos, otra vez valor relativo, es que la gente diga, bueno, pues Colombia está creciendo al 1 y 1,5, que es malo, hay mucha informalidad, claramente, y esto sí es muy importante que lo sepa la audiencia también, doctor Fernando. A mí me ha pasado muchas veces, porque yo conozco, pues mis clientes están en Boston, en Nueva York, en Londres, etcétera, y cuando yo hablaba con ellos hace 2, 3 años sobre el discurso de la paz y del mayor crecimiento, me acuerdo muchísimo una conversación con un portfolio manager, con una persona que maneja muchísimo dinero en un fondo de Boston. Él es portugués y lo conozco hace muchísimos años. Y él me dice, mire Alberto, yo sé que usted es colombiano, yo no sé si usted me puede hacer este favor, pero por favor, la próxima vez que vea a los miembros del Banco de la República, de Planeación Nacional, del Ministerio de Hacienda, háganme un favor, dígales que por favor no me manden a unos economistas a decirme que el país va a crecer al 7% porque va a estar en paz. Porque eso no es cierto, Alberto. Yo llevo siguiendo Colombia 20 años. Ustedes, si quieren, utilicen ese discurso para consumo interno. Hagan lo que quieran con ese discurso para su política interna, pero no me vengan a hacer perder el tiempo acá, a mostrarme unas regresiones mal hechas para decirme que Colombia va a crecer al 7% porque se firma un proceso con las FARC. Entonces, esos discursos, por ejemplo, muy importantes,
que me mandaban los inversionistas internacionales. Pero aparte de eso, igual, la inversión se mantiene porque los vecinos, pues claramente no están muy bien. Si me permite una cosa muy importante, lo que estaba diciendo Montserrat sobre los jóvenes y no consiguiendo trabajo y toda esta cosa, yo le digo una cosa que me tiene bastante preocupado, doctor Fernando, y es en los últimos 2-3 meses, yo he comenzado a ver muchísimo en mi Facebook y en otras redes sociales de amigos colombianos que anuncian que se están yendo del país otra vez. Unos se van para Dubái, otros se van para Panamá, otros se están yendo para Europa, otros están tratando de ir para Estados Unidos, etcétera. Yo no veía eso hace mucho tiempo, doctor Fernando, y me tiene preocupado que mucho profesional está decidiendo otra vez salir de Colombia. Pues es que lo único que está creciendo en Colombia es la cocaína, la exportación de oro y la exportación de gente. La última cifra es que han crecido las famosas remesas más que cualquier otra cifra económica. Alberto, es que todo esto viene de la mano. ¿Por qué crece esa cifra? Pues porque estamos exportando colombianos y no exportamos a los peores, exportamos a los que tienen iniciativa, a los que se les ocurren las cosas, a los que tal vez manejan otro idioma y son capaces de batirse en otro idioma en alguna otra parte del mundo. Ese es el negocio que estamos haciendo, exportando colombianos. Esto, y Alberto, hay un tema que no sé si han analizado suficientemente los analistas internacionales, que es la situación fiscal del país. Aquí hicimos una reforma tributaria enorme, gigantesca, para acabar con la clase media, pero para que el Estado se llenara de dinero. Acabamos con la clase media y el Estado no se llenó de dinero, y tenemos un déficit fiscal gigantesco. ¿Cómo se ve esto internacionalmente? Pues yo creo que, la verdad le confieso, doctor Fernando, que la gente está más preocupada por las perspectivas de crecimiento y más específicamente por las perspectivas de la industria mineroenergética que por la parte fiscal. Eso es lo que yo siento del inversionista internacional. Y usted y yo hemos conversado al respecto, doctor Fernando. Yo le confieso una cosa. Yo estoy realmente muy preocupado por lo que está pasando con las licencias previas, con las consultas populares, con todas estas cuestiones que están organizando. Yo no sé quién es el que está detrás de eso, pero me imagino quién puede ser, para acabar con el futuro de la industria mineroenergética de Colombia. Porque es que si los bombazos del ELN al oleoducto no lo han logrado, yo creo que poco a poco esta barbaridad de las consultas sí va poniendo a las compañías en una situación en la que dicen, ¿sabe qué? Vea, yo me vengo acá, pongo en riesgo a mi gente para dejarle el 70% de lo que produzco al gobierno de Colombia, porque es que la gente es tan ignorante, doctor Fernando, que no sabe esto. O sea, el government take, o sea, que es lo que recibe el gobierno, incluidas regalías, impuestos, Cámara de Comercio y todas las cosas que tienen que pagar las empresas en Colombia. Una empresa internacional que venga a sacar petróleo a Colombia está dejando el 70% de su producción entre impuestos, regalías. Y eso sin incluir salarios ni nada de eso. Entonces, para venir a hacer negocios en un país donde nos tratan mal, para sacar el 15%, yo más bien me voy para México. ¿Y sabe qué está pasando, doctor Fernando? El sector petrolífero de petróleos en México está explotando. Porque mucha gente está diciendo, ¿para qué nos vamos a dar estos golpes acá? Poner en riesgo a nuestra gente, porque Colombia igual sigue siendo un país peligroso. ¿Para generar ese retorno? No, tampoco. Entonces, y yo creo que la gente internacional, y yo se lo digo porque yo lo he conversado con los inversionistas internacionales. Los inversionistas internacionales dicen, pero Metico, Alberto, yo no entiendo por qué la gente está votando en contra de esto. Si esas empresas son las que les está dando el empleo, el poco empleo que hay, ¿por qué la gente vota en esto? Y a mí me toca contestarles, no, John Smith, es que porque ahora los colombianos decidieron que el agua es que si sacamos petróleo se va a acabar el agua. Y ellos me contestan, pero
pero si Canadá saca como 10.000 veces más petróleo que Colombia y no se han quedado sin agua, ¿de dónde sale eso? Los norteamericanos y los inversionistas internacionales, doctor Fernando, no logran entender. Y yo le confieso que yo no sé si es porque yo he vivido ya bastantes años por fuera de Colombia y tengo un poco de menos, no sé, o sea, he mirado otras cosas. Yo sinceramente le confieso que yo no entiendo qué le pasa por la cabeza a una persona que vota en contra de la empresa que le está dando trabajo. Yo no entiendo. Cajamarca, ya llevamos 7 consultas populares, en las 7 ha ganado el no, y gana por el 98% de los votos. Es decir, que ni el alcalde vota por el sí, nadie vota por el sí. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Acabamos con la minería, acabamos con el petróleo, estamos acabando con el campo, porque hay una amenaza de expropiación de 3 millones de hectáreas cultivadas. Eso no lo resiste nadie. Una hectárea de tierra en Colombia no vale nada. Hoy, esta mañana, hicimos un cálculo, o presentamos un cálculo que me imagino que ustedes han hecho 1000 veces. Trajimos la tasa de cambio comparada con el índice de precios al consumidor del año 2003 hasta hoy. Y tendríamos que el dólar debiera estar costando 5.400 pesos solo para que los exportadores recuperen los costos que han tenido en este tiempo. Entonces, por eso no tenemos exportaciones. Alberto, la industria está cayendo, el comercio está cayendo, las exportaciones manufactureras se acabaron. Estamos en manos de las exportaciones de petróleo y de café como hace 100 años. Y eso es por una sobrevaluación fabulosa del peso que se debe a la cocaína. Nadie hace esa cuenta, Alberto. Esa cuenta le confieso, doctor Fernando, que el inversionista internacional no la hace tanto. Y le explico por qué no la hace tanto, porque el inversionista internacional tiende a ser es como un ejercicio de matrices en las cuales compara cómo se ha comportado, digamos, la moneda colombiana con el real brasilero, con el peso chileno, con el peso mexicano, etcétera, etcétera. Con el que sabe con cuál sí hay una diferencia muy importante en esa valoración, doctor Fernando, con México. México sí es un país que ha tenido una depreciación del tipo de cambio mucho más agresiva que la que han tenido Colombia, Perú, Chile, Brasil, por ejemplo. Y esa es una de las razones por las cuales México es un país tan competitivo en términos de manufactura. Y es bastante difícil explicar ese fenómeno, porque la verdad sea dicha, digamos, la participación de la población pobre de Brasil es menor a la población pobre de México, pero México es un país mucho más competitivo, entonces es difícil explicarlo, y tiene mucho que ver es con la verdad es que es muy difícil explicarlo. Le explico por qué, doctor Fernando, porque si usted mira Monterrey es una ciudad que tiene ingreso per cápita muy cercana a una ciudad como Nueva Orleans. Monterrey, usted va a Monterrey es una ciudad rica. Ahora, usted coge 2.000 kilómetros para abajo y se va para Chiapas, y Chiapas, pues mejor dicho, es bordeando el nivel de pobreza del Chocó. Entonces hay una diferencia impresionante dentro del país en términos de la economía. Entonces es lo que los economistas llamamos la economía NAFTA y la economía centroamericana de México, porque hay una parte de México que es realmente igualito a Honduras, y la otra parte pues es básicamente lo que se ve en Estados Unidos. Pero ¿por qué me explayo en México? Porque México ha logrado mantener un tipo de cambio mucho más competitivo, paradójicamente haciendo algo que sonaría extraño, que es dándole toda la libertad al capital extranjero de entrar y salir del mercado local de México sin ninguna restricción. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, cuando gana Trump, el peso mexicano se va de 17 a 21.5, una depreciación violenta. ¿Cuál es el problema? Pues que sí genera un poco más de inflación, pero al mismo tiempo, cuando usted manda su moneda de 17 a 21.5,
pues sus exportaciones se volvieron muchísimo más competitivas. Y entonces, ¿qué sucedió? En abril, por ejemplo, doctor Fernando, las exportaciones de automóviles de México crecieron, óigame esto, para que nos dé mucha envidia de la buena a los colombianos, crecieron el 35% año a año las exportaciones de automóviles en México. 35%. Pues claro. ¿Qué no haríamos nosotros por tener una exportación de 35% arriba? Y óigame esto, doctor Fernando, y no son carritos chimbos, son Audi Q5, son BMW, son Ford Fiestas, son camionetas, son básicamente el 80% de los carros, el 80% de los carros más baratos del mercado hoy en día se producen en México, en el mundo. ¿Por qué? Porque lograron hacer una cultura de clústeres, de manufactura, de mantener los costos de la mano laboral suficientemente bajos y de hacer buena infraestructura en el norte de México, ¿no? O porque otra vez, esto solamente pasa en el norte de México, el resto de México es Latinoamérica totalmente, ¿no? Bueno, en el Brasil, Sao Paulo tiene niveles casi europeos y el nordeste de Brasil está en una pobreza tremenda. Las zonas industriales crecen y crecen porque tienen un tipo de cambio competitivo. Pero en Colombia no hay un tipo de cambio competitivo porque tenemos dólares del narcotráfico, porque tenemos dólares de la exportación ilegal de oro, porque tenemos una lavandería de dólares, la más grande del mundo. Entonces lo único barato que hay en Colombia son los dólares. Un pobre tipo del barrio Restrepo, Alberto, una cosa que debes conocer, que produce zapatos y que los produce con semejante esfuerzo y de pronto ve que sus zapatos le cuesta mucho más producirlos que los zapatos que vienen de la China y de otros lugares. ¿Por qué? Pues porque allá tienen un tipo de cambio X, el tipo de cambio que corresponde, y resulta que aquí él está trabajando con unos costos enormes y con una capacidad de competencia absurda. Entonces tiene que cerrar la zapatería o tiene que reducir sus empleados de 300 a 3, como nos contaron que había pasado hace poco con un vendedor específico de calzado en el barrio Restrepo. Si uno no es competitivo con el tipo de cambio, está perdido, Alberto, y aquí no tenemos un tipo de cambio competitivo porque el dólar negro, la economía sumergida, el dólar del narcotráfico no lo permite. La tragedia de Colombia se llama cocaína. Y eso no hemos sido capaces de sincerarnos con esa verdad. Y Santos le entregó el país a la cocaína. Tiene dólares, pero no tiene desarrollo, no tiene empleo y tenemos una situación social explosiva. Uno no puede tener, como dijo el DANE, más del 30% de las familias colombianas sin resolver las necesidades básicas y creer que puede tener paz y que la gente puede salir a la calle sin que la asalten y que no estamos esperando un desastre social en cada momento. Pues sí, es que son unos niveles de pobreza inaceptables, Alberto. La gente tiene hambre. En Colombia la gente tiene hambre. Y eso no lo revelan y no lo cuentan. Pero esa es la verdad. Y yo creo que usted toca el tema más importante de todos, doctor Fernando, que son esas 200.000 hectáreas de cocaína, de hoja de coca, que desafortunadamente en este momento siguen produciendo y que por alguna razón en Colombia, y eso me pasa a todo nivel, doctor Fernando, cuando yo hablo al respecto, en Colombia todavía seguimos pensando que es un problema de los gringos. Eso no es un problema de los gringos. El problema de 200.000 hectáreas de hoja de coca es un problema de Colombia, porque nos destruye los incentivos, como dice usted, nos destruye la juventud, porque pues, ¿quién va a trabajar por un salario mínimo si siendo traqueto podemos ganarnos 6 millones de pesos al mes? Y pues nos genera una situación muy complicada de aquí a futuro. Por eso es que yo creo que una de las cosas que me está gustando de la administración Trump, y creo que vamos para ese lado, doctor Fernando, y sea quien sea en el 2018 el presidente de Colombia, va a tener que entender esto. Es que, y a mí me lo dijeron muy claro las personas del Departamento de Estado. Dice, Alberto, 200.000 hectáreas de hoja de coca no es aceptable. Ustedes verán a ver cómo lo van a quitar, pero si ustedes nos van a seguir diciendo que a punto de machete vamos a acabar 200.000 hectáreas
de cocaína, pues de hoja de coca, eso no se lo creemos. Entonces, políticas más agresivas van a tener que volver, y yo creo que la única cosa que tenemos que entender los colombianos y que tenemos que aceptar es que sin aspersión no lo vamos a lograr. Punto. Ay, Dios mío, lo que hacíamos. Aspersión en cantidades fabulosas y trajimos la cocaína en un mes, la hoja de coca en un año a la mitad. Y íbamos por ese camino y este hombre resolvió prohibir la aspersión aérea, dizque porque le produce cáncer a los micos y a las culebras, que son las que están en las zonas cocaleras. Bueno, Alberto, la situación es esta y no como quisiéramos. En todo caso, gracias por este hermoso reportaje que nos has dado, porque la verdad es hermosa. Cueste lo que cueste, la verdad es hermosa y hay que decirla cuando es tiempo para que la gente entienda. Alberto Bernal, muchas gracias por tu participación aquí en La Hora de la Verdad. Con muchísimo gusto, doctor Fernando. Mil saludos a la audiencia, a la mesa, y hasta la próxima.